Tenemos el próximo invitado, está Gustavo Córdoba en el teléfono, ya hemos hablado con él en otras oportunidades, magíster en comunicación política, politólogo, analista político. Gustavo Córdoba, buen día, ¿cómo le va? Jorge, buen día, ¿cómo estamos, equipo? Un gusto escucharte, Gustavo, ¿a vos te sorprendió que el presidente apareciera en el quinto lugar en cuanto a las preferencias de la gente? No, a ver, estamos en un momento en donde la crisis económica impacta de una manera notable. El no poder llegar a fin de mes para más del 75% de los argentinos es el elemento central que compone hoy el desgaste de la imagen presidencial, ¿no? A eso habría que agregarle, como no, la serie interminable de escándalos vinculados al jefe de gabinete de ministros Adorni, el tema Libra, que sigue siendo una crisis de sombra larga para Milei y su equipo, y también el tema de últimamente los créditos del Banco Nación, ¿no? Los créditos hipotecarios que suman elementos, digamos, de frustración y de enojo y de ira, ¿no? En un montón de votantes que, bueno, el gobierno debería tener un cuidado un poco más grande, ¿no? Porque si no hay plata, no hay plata para nadie. Claro. Porque si ellos venían a combatir la casta y la corrupción, bueno, estos créditos echan por tierra cualquier intento de construcción narrativa. Y ese es el problema del gobierno, ¿no? Hace un mes y medio, desde el tema Adorni hasta acá, que no controla la agenda de discusión diaria, la pierde de manera sistemática. La defensa de Adorni me parece que los ha consumido en todo su capital político, y hoy podríamos decir, no sé si ustedes pensaron lo mismo que pensé yo, pero el día de Malvinas, cuando Milei abraza Adorni tan efusivamente, sí. Yo para mis adentros pensé en ese momento, este hombre no se está abrazando al funcionario, se está abrazando al problema. Y fíjense, hoy la imagen de Adorni, 66% negativa, es la misma imagen negativa que tiene la gestión Milei. Gustavo, ayer el presidente tuiteó de una manera muy dura contra Carlos Pañi, el periodista de La Nación, lo trató de mal parido y una serie de cosas. Digo, estas cuestiones de alguna manera reflejan que el presidente está nervioso, que está tenso con estas cuestiones. No, lo he hecho siempre, ¿no? Sí. Digo, el problema es que ya no es novedad, lo hemos normalizado. Yo creo que esto a esta altura del partido habla peor del presidente que de a quien él quiere insultar. Y creo que el dilema que tiene este gobierno es cómo logra llegar a octubre del año próximo con una economía que empieza a funcionar, porque esta economía que funciona para apenas un 10, un 15% de los argentinos, es una economía que está destinada al fracaso, lo hemos visto en otras ocasiones. El dilema de las mayorías en Argentina no es un tema menor, porque además, y esto me parece que es el dato, vivimos en una democracia en donde la gente tiende a votar, y cuando la gente no recibe una mejora en el poder adquisitivo, por lo general utiliza el voto castigo, y me parece el propio Milei fue utilizado como una herramienta de castigo contra el peronismo, ¿no? En la elección pasada. Así que ahí hay un punto que el gobierno tiene que prestar atención. Tiene una encrucijada muy difícil, ¿no? Muy compleja, porque nadie habla del gobierno, nadie explica. Aparentemente hay desacuerdos muy profundos entre el ala política y el ala económica del gobierno. Hay además peleas internas dentro de las distintas figuritas del ego político, digamos, libertario, y hay una sensación de que no hay nadie mandando, ¿no? De que no hay nadie conduciendo este tema, gobernar la Argentina. Y creo que ahí está la principal dificultad, ¿no? No sé si ustedes lo ven distinto, pero es un dilema complejo, ¿no? Para un gobierno que quizá está acostumbrado a tratar mal y a insultar cuando las cosas no le salen bien. Por ejemplo, cualquier gobernador de provincia, cualquier intendente sabe que no se va a ir en contra o va a tomar medidas tan extremas, por ejemplo, para dejar, gente afuera, ¿no? Echar gente, etcétera, plantear desmejoras, ¿no? Salariales, etcétera, ¿no? Y estamos viendo, inclusive acá Milei ataca a los discapacitados. Esta estrategia de gobierno, cualquier gobernador diría, esto me resta en cuanto a votos. Trataría de tener una política más inclusiva. Ahora, ¿este gobierno, con esta política que lleva adelante, pretende volver a ganar? Bueno, eso es la extrañeza, ¿no? Porque Milei, ustedes recuerdan que después de que fue la derrota en provincia de Buenos Aires, Milei dijo, bueno, estamos dispuestos a cambiar gabinete, a cambiar algunos temas de la política, ¿no? Sí. Después vino octubre y no cambió absolutamente nada.
el gobierno ahora también está diciendo, bueno, que reconoce que la velocidad de los cambios no ha llegado a todos por igual, ¿no? Que hay mucha gente que la está pasando mal, pero Milei ha dicho que va a ratificar los rumbos, que sigue con la misma política. Yo lo que creo que en el fondo el gobierno no tiene otra política. Tiene está como en un monorraíl, ¿no? De una sola línea, y que ahí va a morir el gobierno, ¿no? En esa propuesta. El dilema es las consecuencias, sí, ¿no? Como bien vos planteas, sí, no es solamente tener una mirada inclusiva, ¿no? Digo, vos no podés, defraudar o estafar al electorado diciéndole que la casta va a ser la que va a pagar el ajuste y después la pagan los jubilados o los discapacitados. Sí. ¿No? O no se cumple lo que dictamina la justicia, por ejemplo, en el caso de la ley universitaria, ¿no? Un gobierno que no respeta la ley, que está en la ilegalidad de no cumplir fallos judiciales, y que además piensa que eso forma parte de un golpe de Estado. Claro. Una cosa de locos, ¿no? Es el mismo gobierno, te dejo una perlita, sí, que dice que están pensando adelantar las elecciones. ¿Porque no llega a octubre del año que viene? No, perdón, claro, porque dicen como la economía no llega a octubre del año próximo, la quieren adelantar a mayo. Ahora, ese es el pensamiento mágico que tienen en la cabeza, pero dentro de la ignorancia que tienen, ¿no? Yo les recomendaría, miren, el artículo 95 de la Constitución Nacional es muy clarito. ¿Qué dice? Búsquenlo si pueden y tienen tiempo. Dice que la fecha de elección presidencial se va a dar, o se van a celebrar 2 meses antes de la finalización del mandato del presidente. O sea que... ¿Ustedes saben cuándo finaliza el mandato? Sí, sí. El 10 de diciembre. Claro, no podría ser jamás. A ver, si vos querés cambiar la fecha de la elección, adelantarla, postergarla, lo que sea, tenés que cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución. Claro. Y para eso necesitas 2/3 completos de ambas cámaras. Entonces, a ver, están postulando cuestiones que son, digamos, mágicas y rayanas con lo ridículo a veces, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno en este momento tiene posibilidad de recuperar en la medida que la economía pegue una mejorada, sobre todo en el consumo, ¿no? En los sectores de la producción, porque está muy bien, digamos, que la minería, la energía, el sector financiero hagan punta, pero son sectores que no son dadores de mano de obra masiva o intensiva. Y ese es el dilema que tenemos hoy. ¿Cómo soportamos un país en donde solamente le va bien al 15% y el 85% restante la mira de lejos? Gustavo, buen día, Daniel Giannini te saluda. Justamente, mira, ahora que dijiste cómo soportamos, ahí es el punto que a mí me interesa y me hace ruido, más allá de los gobiernos, ¿no? Me interesa la ciudadanía, nosotros. O sea, que toleramos y toleramos y toleramos. Yo te quiero preguntar acá, digo, en las encuestas que ustedes hacen, la gente, cuando opina así con esto de hacer un voto castigo porque le está yendo mal, o opina y dice que a lo mejor va a votar, pero con un poco más de memoria, teniendo en cuenta el reciente pasado, por ejemplo? Mira, la sociedad argentina es bastante acrítica, ¿no? Porque en un contexto de bienestar económico, las denuncias de corrupción pasan a un segundo plano. Sí. Y esto no es ficción, pasó en el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Él fue reelecto en medio de denuncias de corrupción casi tan graves o más graves o igual de graves que las que tiene hoy el gobierno Milei. Así que yo te diría que en principio lo que manda es el contexto económico, la crisis económica. Si tuviésemos un veranito económico, un bienestar económico acotado, el gobierno podría disfrutar tranquilamente de la reelección como si fuera un paseo. Pero en realidad, yo te diría, el clima social lo determina la crisis económica y la palabra cansancio, que te diría es la que puede activar o no, porque cuando llega el cansancio de soportar estos modos, estos estilos, estas maneras de conducir la gestión nacional, bueno, yo te recuerdo algo, mira, en el 2001, quizás vos eras muy chico, yo también era más chico, todos éramos más jóvenes. A De la Rúa también estaba este mismo debate, ¿no? Mira qué paciente que es la sociedad argentina, qué elástica que es la gente, lo mal que lo está pasando, y la verdad que son solamente esos caceroleros de clase media los que están protestando frente a los bancos. En 4 días se armó y se vino. Claro. Se vino, ¿no? Los muertos, el helicóptero y el final. Sí. Yo lo que creo es que este gobierno tiene rota esa idea de
entender con empatía lo que le está pasando hoy a la sociedad argentina, ¿no? Y ahí está la cuestión central. Y una cosa te agrego, la reelección de un gobierno no depende de una suerte de plebiscito sobre si la oposición tiene alternativa a este gobierno o tiene un candidato alternativo a este gobierno, sino que la centralidad política que tiene el gobierno de turno es de tal magnitud que siempre la reelección en la Argentina es un plebiscito sobre el plan económico del gobierno de turno. Por eso ganó Cristina su reelección, por eso ganó Carlos Menem su reelección, porque en el fondo esa cuestión de la economía doméstica que impactaba en el bolsillo les permitió ganar. Gustavo, eso que le está hoy poniéndose como una especie de muro. Es lo que hace el votante argentino, ¿no? 70% emocional, 30% racional, y cediendo espacio lo racional. Eso está claro. Ahora, los formatos de voto vienen así en todo el mundo, ¿no? El negocio por ahí de un sector de la política y del poder es enojar a la gente, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, ¿no les pasa? Yo las redes sociales las veo como un parlante, ¿no? Y cuando vos decís cosas que están a favor de ellos, te amplifican, y cuando decís cosas que están en contra, te bajan el volumen, ¿no? Una cosa de locos. Es el gobierno de las redes sociales hoy. Por eso, a veces creo que la política tiene que ayornarse un poquitito, ¿no? Es como que no entienden todavía de qué va esta cuestión del algoritmo, de los formatos digitales, etcétera. Gustavo, es inevitable preguntarte, si Milei está quinto, ¿quiénes son los otros 4 que están con mejor imagen que el presidente? Pero no es una cuestión de imagen, ¿no? Déjame contradecirte. Para mí la imagen no es predictora de ninguna cosa. Lo que es predictor electoral es el bienestar económico, ¿no? La mejora en el poder adquisitivo. Pero déjame que te agregue algo más respecto de la imagen. Desde que Macri ganó en el 2015... los candidatos a presidentes que han ganado, casi todos lo han hecho con imagen negativa. Es más, en la última elección, los 2 que pasaron al balotaje tenían no solamente diferencial negativo, sino que uno de ellos tenía diferencial negativo agravado, esto es, 2 de negativo por 1 de positiva. Y vos me dirás, ¿cómo puede ser? Y pasó, y va a seguir pasando, porque está claro, el contexto de crisis económica es tan negativo que negativiza toda la política. Yo te diría que hoy, cuando haces una encuesta nacional, prácticamente no hay dirigente que tenga diferencial positivo. Las 3 principales figuras de un gobierno que ganó gracias a la comunicación digital no emiten palabra, no dicen qué está pasando, no hablan de la economía, no hablan de los escándalos, no hablan de las políticas del gobierno. Es una rareza, ¿no? Gustavo, antes de despedirte, un nombre, decime que esté mejor que Milei, porque hablamos de que está quinto, Patricia pero no... Bullrich. Patricia está mejor. Bullrich dentro del oficialismo, pero Patricia Bullrich es un dilema, porque puede estar mejor que Milei. Pero yo te diría, a la hora de elegir, yo no sé si Patricia Bullrich le va a ir bien en un cargo ejecutivo, ¿no? ¿Y de la oposición hay alguno bien posicionado? No, a ver, por el peso que tiene en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero te diría que el peronismo tiene varias cuestiones que resolver primero. Una, esta disputa dentro del kirchnerismo entre Axel y Cristina, Máximo Kirchner, la Cámpora, etcétera. 2, la relación del peronismo bonaerense con las distintas tribus del peronismo nacional, ¿no? Porque ahí hay un tema muy fuerte de representación. 3, resolver una mecánica de funcionamiento, es decir, unidad simulada o unidad real, básicamente pensando en lo que fue el gobierno del Frente de Todos, que fue un mamarracho desde el punto de vista que no se ponían de acuerdo a la hora de gobernar. Entonces, si el peronismo, Axel o el que sea, logran ordenar eso, el peronismo es alternativa siempre. Por ahí puede tener menos porcentaje que antes, por ahí puede tener menos gobernadores que antes, pero me parece que hoy la alternativa a Milei es el peronismo. Gracias por la deferencia de atendernos como siempre. Chao, Jorge, un abrazo enorme.